Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Sirena Mía Crochet. Si eres nueva o nuevo, te invito a suscribirte, a dejarnos un like, a dejar tus comentarios y vamos a iniciar con el nuevo paso a paso. El día de hoy vamos a realizar un crop top y le vamos a colocar copas. Pueden utilizar cualquier hilo que sea de 1 milímetro de grosor. Vamos a utilizar en color café, amarillo y blanco. Esto lo vamos a tejer con una aguja número 2. Vamos a tomar nuestro hilo color café, vamos a realizar un anillo mágico, pasamos nuestra aguja y vamos a realizar 12 medios puntos adentro de nuestro anillo mágico. Tengo el primero, el segundo y así hasta obtener un total de 12 medios puntos. Tengo listos los 12 medios puntos. Vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a jalar nuestro hilo de inicio para cerrarlo. Vamos a cortar nuestro hilo le vamos a dar vuelta y lo vamos a pasar por la parte de atrás. Ahora vamos a tomar nuestro hilo color amarillo y lo vamos a pasar. Voy a realizar 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Vamos a tomar hilo. En el mismo espacio realizamos un punto alto sin terminar. Vuelvo a tomar hilo. En el mismo espacio realizo un segundo punto alto sin terminar. Soltamos y tengo 3 puntos altos en el mismo espacio. Realizo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Tomo hilo. Vamos a pasar al siguiente espacio y realizo un punto alto sin terminar. Vuelvo a tomar hilo. En el mismo espacio realizamos un segundo punto alto sin terminar. Tengo 2 en el mismo espacio. Vuelvo a tomar hilo y en el mismo espacio vamos a realizar un tercer punto alto. En esta ocasión voy a tomar hilo y lo voy a pasar por todo. Nos tiene que dar un total de 12 pétalos. Vamos a repetir una vez más. Pasamos al siguiente espacio. Primer punto alto sin terminar. En el mismo espacio un segundo punto alto sin terminar. Tomo hilo y el tercer punto alto y en esta ocasión pasamos la aguja por todo. 3 cadenitas. Tengo los 3, voy a realizar 9 más para tener un total de 12 pétalos. Tengo mis 12 pétalos. Voy a tomar el hilo color blanco. Hacemos un nudo. Lo vamos a pasar justamente en las 3 cadenitas de espacio que hicimos anteriormente. Realizo 1, 2 y 3. En este mismo espacio voy a realizar otro punto alto. Tengo 2 puntos altos. Voy a realizar un tercer punto alto
realizo 1, 2 y 3. En el mismo espacio vamos a realizar otros 3 puntos altos. Realizo una cadena, tomo hilo. En el siguiente espacio vamos a realizar 3 puntos altos. Realizo una cadenita. En el siguiente espacio que tenemos voy a realizar otros 3 puntos altos. Una cadena. Y en el siguiente realizamos 3 puntos altos. Tres cadenas de espacio. Tomo hilo. Y en el mismo espacio realizamos otros 3 puntos altos. Aquí ya formamos el primer lado de nuestro cuadrado. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a realizar una cadenita, 3 puntos altos, una cadenita, 3 puntos altos, una cadena y vamos a realizar la siguiente esquina de nuestro cuadrado. Ya estoy terminando la primera vuelta de color blanco. Como les expliqué, aquí ya tenemos los 4 lados del cuadrado y en esta ocasión vamos a cerrar nuestra primera vuelta. Para la segunda vuelta nos vamos a deslizar hasta quedar justamente en medio del abanico y voy a realizar 1, 2, 3 cadenitas. Tomo hilo en el mismo espacio, realizo un segundo punto alto, vuelvo a tomar hilo, realizo mi tercer punto alto, 3 cadenas y en el mismo espacio otros 3 puntos altos. Voy a realizar una cadenita, tomamos hilo y en el espacio que hay entre el abanico y los 3 puntos altos de la vuelta anterior voy a pasar la aguja y realizo un punto alto, un segundo punto alto y el tercer punto alto. Voy a realizar una cadenita y en el siguiente espacio que hay entre los puntos altos voy a pasarla y realizamos 3 puntos altos en el mismo espacio. Realizo de nuevo una cadenita y en el siguiente espacio realizamos 3 puntos altos. Entonces realizamos una cadenita. Como pueden ver, ya llevo 1, 2, 3 grupos de puntos altos. Ya realizamos la cadena. Justamente donde realizamos el abanico anterior, vamos a realizar lo mismo. Vamos a realizar otro abanico o 3 puntos altos.
3 cadenas y en el mismo espacio realizamos 3 puntos altos. Esto lo vamos a repetir para obtener nuestro cuadrado. Ya tengo formado el primer lado. Lo mismo lo vamos a realizar en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Esta sería nuestra segunda vuelta. Tenemos que realizar un total de 6 cuadros. Yo aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para la unión de los cuadros lo vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a tomar el hilo color blanco, realizamos un nudo, vamos a unir primero 2 de la siguiente forma. Voy a colocar mi aguja en una de las esquinas de un cuadro. Voy a realizar 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a tomar la otra esquina de mi otro o de mi segundo cuadro. Lo tomo y justamente en la esquinita realizo un punto bajo. Realizo 3 cadenas, 1, 2, 3. Tomo mi primer cuadro y en el espacio de los abanicos y de los 3 puntos altos realizamos un punto bajo. Les voy a marcar, chicas, los espacios que hay entre donde vamos a estar realizando los puntos bajos para la unión. Aquí ya les coloqué los marcadores donde vamos a estar realizando los puntos bajos de cada unión y lo vamos a ir realizando en forma de zigzag. Realizo 3 cadenas, 1, 2, 3. Tomamos mi segundo cuadro, un punto bajo. De la misma forma en los mismos espacios, chicas. Vuelvo a realizar 1, 2, 3. Donde está mi marcador voy a realizar un punto bajo. Realizo 3 cadenas, 1, 2, 3. Tomo mi segundo cuadro y entre los puntos altos y el espacio realizo mi punto bajo, realizo 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, si se dan cuenta la unión es en zigzag. Vamos tomando de cada cuadro un lado y justamente cuando lleguemos en la esquinita realizamos un punto bajo, 3 cadenas, tomamos el siguiente cuadro y en la esquina un punto bajo. Vamos a cortar nuestro hilo. De esta forma unimos 2. Ahora para colocar nuestro tercer cuadrito lo vamos a colocar de esta forma. Vamos a unir como hicimos de este lado, lo vamos a unir de esquina a esquina y de lado a lado, dejando 3 cadenitas en forma de zigzag. Ya finalizamos la unión.
Ahora vamos a unir lo que viene siendo este lado con este lado. Vamos a realizar 3 cadenas, 1, 2, 3. Hacemos un punto bajo y realizamos 1, 2, 3. Y ahora vamos a iniciar la unión con el cuadro, con el tercer cuadro. Así que realizamos un punto bajo. Aquí ya tenemos unidas las esquinas de nuestros cuadros, ¿ok? Voy a realizar lo mismo, 1, 2, 3 y empezamos en zigzag, tomando lado a lado de cada cuadro. 1, 2, 3. Así lo vamos a unir hasta finalizar esquina con esquina. Aquí ya unimos las esquinitas de los cuadros. Vamos a cortar nuestro hilo. Si se dan cuenta, queda como que forma la copa, y esa es la idea que queremos, que nos forme la copa de nuestro crop top. Vamos a realizar lo mismo con nuestras otras 3 flores. Bien, chicas, aquí ya tenemos con marcadores. Si ustedes se dan cuenta, nos quedó como un triángulo. Yo le coloqué marcadores en cada esquina porque vamos a realizar puntos altos por todo alrededor, pero justamente donde tiene el marcador, o en esta esquina que es 1, 2 y 3, vamos a estar realizando abanicos. Los abanicos son estos, chicas, los que realizamos de 3 puntos altos, 3 cadenas, y en el mismo espacio realizamos 3 puntos altos. Este es el abanico. Pueden iniciar donde gusten. Yo voy a iniciar en una de las esquinitas, así que voy a empezar con los 3 puntos altos, o voy a empezar con el abanico, mi abanico. Vamos a estar realizando puntos altos en cada espacio, ¿ok? Entonces iniciamos. Chicas, me detuve tantito para explicarles. Hay una unión. Voy a realizar 2 puntos altos, 2 puntos altos y 2 puntos altos, ¿ok? Realizamos 2 puntos altos, dos puntos altos, paso a la esquina del otro cuadro y voy a realizar 2 puntos altos. Esto lo tienen antes de llegar en cada esquinita. Y continuamos con puntos altos en cada espacio. Ya finalicé la vuelta de puntos altos. Vamos a cerrarla. Me voy a deslizar hasta en medio de los abanicos. Una vez que estén en medio, vamos a realizar 70 cadenitas. Ya tengo listas las cadenitas. Una vez que hayan terminado sus cadenitas, vamos a realizar, dejamos 1, 2, 3. En la tercera cadenita vamos a realizar medio punto alto.
Y esto lo vamos a realizar por todas nuestras cadenitas, que es para formar la tira de amarre. Ya tengo listas las dos copas, ya tienen puntos altos y las tiras que se van a amarrar al cuello. Ahora voy a tomar el hilo color blanco y lo vamos a unir. Lo voy a colocar de esta forma. Voy a colocar mi aguja de este lado. Tomamos el hilo color blanco y lo vamos a pasar justamente en la esquina de nuestro triángulo. Aquí tengo la tira y sería en la segunda esquina. Vamos a realizar puntos altos en cada espacio que tengamos. Ya realizamos los puntos altos por todo alrededor. En la unión simplemente realizamos un punto alto y un punto alto en cada esquina. Ahora bien, vamos a realizar 3 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón, chicas. Realizamos 5 cadenitas y vamos a dejar 3 puntos altos y realizamos un punto bajo. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 y dejamos 3 puntos altos, un punto bajo. Esto lo vamos a hacer en nuestra segunda vuelta. Ya finalicé la vuelta número 2. Para iniciar la vuelta número 3 voy a realizar 1, 2, 3, 4 y 5. Realizo un punto bajo. Vuelvo a realizar 5. Tomo el otro arco y justamente en medio realizamos un punto bajo. Coloqué marcadores justamente en el arco número 6. Dejé 1, 2, 3, 4, 5 y en la número 6 coloqué un marcador. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y en la número 6 un marcador. Y así sucesivamente por todo nuestro top. Bien, entonces vamos a realizar cadenitas de 5. 1, 2, 3, 4, 5. En medio del arco realizo un punto bajo. 1, 5, un punto bajo. Como se dan cuenta, aquí está mi marcador. Tomamos hilo y justamente donde está el marcador voy a realizar 6 puntos altos en el mismo espacio, adentro del arco. Ya tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo el siguiente arco y realizamos un punto bajo. Esto lo vamos a repetir en nuestra vuelta número 3. Ya finalizamos la vuelta número 3. Aquí tenemos los 6 puntos altos. Si se dan cuenta, nos quedó 1, 2, 3, 4 arcos. ¿Ok? Para la vuelta número 4 vamos a realizar 3 cadenas. 1, 2, 3. Y justamente a la mitad del arco realizamos un punto bajo. Realizamos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. A la mitad de mi arco realizo un punto bajo. Volvemos a hacer lo mismo, 5 cadenas, un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo. Aquí tengo los 6 puntos altos. Arriba de los 6 puntos altos voy a realizar
un punto alto, una cadenita. En el siguiente espacio realizamos un punto alto y una cadenita. Continuamos un punto alto y una cadena. Vamos a tomar un caracol, una conchita, como ustedes lo conozcan, chicas, o lo que ustedes deseen colocar para decorar su crop top. Lo voy a colocar, voy a pasar mi aguja. Vamos a pasar nuestra aguja justamente en medio de nuestra conchita. Lo jalamos y realizamos una cadena. Volvemos a tomar hilo y en el siguiente espacio realizamos un punto alto, una cadena. En el siguiente un punto alto, una cadena, otro punto alto y una cadenita. ¿Ok? Como pueden ver, aquí tenemos los 6 puntos altos, pero colocamos una cadena entre cada punto alto y justamente a la mitad colocamos nuestra conchita. ¿Ok? Entonces ya terminé los 6 puntos altos. Hago un punto bajo en medio del arco y vamos a continuar y a repetir lo mismo por todo nuestro crop top y sería la vuelta número 4. Ya finalizamos la vuelta número 4. Vamos a cortar nuestro hilo. Como pueden ver, chicas, nos quedaron un total de 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, si ustedes desean colocarle más o si desean disminuir, está bien. Ahora para las tiras, para amarrar el top hacia la espalda, justamente en la esquina, vamos a pasar nuestro hilo. Vamos a realizar un total de 120 cadenitas para realizar lo mismo que hicimos en las tiras que se van a amarrar en el cuello. Voy a realizar 120 cadenitas y realizamos medios puntos, igual que hicimos en el amarre para el cuello. Bien, chicas, una vez ya terminado la tira para amarrar a la espalda, voy a tomar mi copa, la vamos a perforar dejando un espacio de 5 milímetros entre cada perforación. Esto lo pueden perforar con una aguja de metal por todo alrededor. Una vez que ya esté perforada, la colocamos justamente atrás de nuestro tejido y tenemos que dejarlo centrado y de forma que quede y coincida la punta con nuestra punta de nuestro crop top. Ok, yo la voy a colocar de esta forma. Con ayuda de unos alfileres lo vamos a colocar. Una vez que ya lo tengan centrado y donde quieren que quede su copa, yo por ejemplo estoy evitando que me quede arriba de los puntos altos. Ok, entonces siento que aquí está bien mi copa. Le voy a poner un alfiler con mucho cuidado, chicas. Aquí está la puntita para que no se vayan a lastimar. Y así se lo voy a colocar aquí y aquí. Les debe de quedar así para que quede fija la copa y ustedes puedan tejerlo de esta forma. Toman su hilo, realizan un nudo y yo voy a empezar en la esquinita. Ok, aquí está la esquinita de mi copa. Paso mi aguja solamente tomando la copa,
Jalo el hilo y realizo una cadenita, ¿ok? Ahora tengo que ir agarrando el tejido de forma que solamente voy a tomar estos dos hilitos. Paso mi aguja y paso el hilo. Realizo una cadena. Paso a la siguiente perforación de mi copa. Agarro hilo, lo paso. Realizo un punto bajo. Y voy a tomar solamente 2 hilos del tejido. Y lo paso. Esto es lo que vamos a estar haciendo por todo alrededor de nuestra copa. Listo, chicas, esto es el resultado de nuestro trabajo. Esto fue el paso a paso del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarme sus comentarios, compartir, regalarnos un like y nos vemos en el próximo paso a paso. Que tengan un excelente día, chicas.